Como ustedes recordarán, hemos titulado a esta serie de estudios en Marcos como el Evangelio en acción, porque Marcos es el Evangelio de las acciones. Mateo, Lucas, Juan es el Evangelio de los sermones, de los discursos. Pero Marcos no se detiene en discursos y en sermones. De hecho, es muy poquito lo que Marcos tiene. Marcos quiere presentarnos a Jesús andando en las calles de Jerusalén, pescando en el mar, caminando en la plaza, estando en el mercado. Jesús se aparece en el Evangelio de Marcos en acción, en movimiento. Y es por ello que Marcos nos empuja a ver que el Evangelio no son palabras, son acciones. O como decía un gran filósofo guatemalteco, Jesús es verbo, no sustantivo, ¿verdad? Esa es la idea que nos tiene Marcos. Tenemos que empujar a, no se trata simplemente de doctrinas abstractas, sino de acciones que compartan el verdadero amor del Señor. Esta mañana vamos a ver estos 8 versículos y he titulado a esta sección Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Porque estos 8 versículos se enfocan en Juan como mensajero, quien vino a prepararle el camino al Mesías. Es decir, la Biblia había anticipado en las profecías del Antiguo Testamento que antes de que apareciera el Mesías vendría un precursor, alguien quien vendría a abrir el camino. Y de eso va a hablar este texto, esta porción. Así es que vamos a tener en esta porción 3 puntos principales. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 3, vamos a ver las profecías que se relacionan a la aparición de Juan el Bautista. Eso vamos a ver del versículo 1 al versículo 3. Esas profecías que anticipan la venida del mensajero. En segundo lugar, vamos a ver las características del ministerio de Juan el Bautista. ¿Cómo hizo para preparar el corazón de Israel? Y en tercer lugar, vamos a ver cuál fue la filosofía de vida de este gran hombre de Dios. De manera que estos 3 encabezados principales veremos a la luz de estos 8 versículos que hoy nos corresponden. Vamos a ir directamente entonces al primer encabezado, las profecías del Antiguo Testamento en relación a Juan el Bautista. Y quiero invitarles entonces a que entremos al primer versículo. Y fíjense cómo inicia Juan en el versículo 1. Dice, ¿principio de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Como estudiamos la semana pasada, Juan es el primer evangelio en escribirse. Por lo tanto, es quien inventó prácticamente un nuevo género literario en la Biblia. No había tal cosa como un evangelio. De hecho, la palabra evangelio no existe en el Antiguo Testamento. Era una palabra que se usaba en el contexto político y militar. Cuando se ganaba la guerra contra otro imperio, había un evangelio, es decir, buenas noticias. Pero eran buenas noticias, digamos, a nivel nacional. No era una buena noticia que ganó cierto equipo o alguna noticia, digamos, superficial. Era una noticia de impacto que afectaba a toda la nación. Eso es un evangelio, buenas noticias, cuando había un cambio de emperador o cuando se ganaba una guerra. Esa palabra evangelio jamás se había tomado en cuenta para el contexto espiritual. Es Marcos quien toma esa palabra para el cristianismo y dice evangelio, buenas noticias. El Rey de Reyes ha interrumpido en la historia humana para cambiar nuestro destino. Eso es la buena noticia de Jesucristo. La siguiente palabra que utiliza aquí es Hijo de Dios. Y esa palabra, hermanos, es importante porque recordarán ustedes, como dijimos la semana pasada, que Marcos escribió a los romanos. Y los romanos tenían un título para sus emperadores que era Filius Dei, que es una palabra en latín que significa hijo de Dios. Es decir, los emperadores se creían hijos de los dioses. Aparte tenían toda la mitología influenciada por los griegos de Zeus, de Júpiter, quienes consideraban como dioses y tenían hijos en esta tierra que eran los héroes legendarios de la mitología griega. Entonces Marcos intencionalmente dice que Jesucristo es Filius Dei, hijo de Dios. Marcos está tratando de compartirle el evangelio a los romanos en un lenguaje que ellos pueden entender,
usando las formas que ellos, la forma de hablar de ellos, su lenguaje. Y les dicen, yo les voy a presentar no a Zeus, no a Júpiter, sino al verdadero Hijo de Dios. De paso, la palabra Hijo de Dios parece ser la portada del Evangelio de Marcos. Aparece en el primer versículo y aparece hasta el final, en los últimos versículos del Evangelio. Y curioso, porque quien va a decir Hijo de Dios al final del libro de Marcos, como portada y final, o al final más bien, es un centurión romano. Parece que Marcos logró su objetivo, que era que varios romanos reconocieran que Jesús es el Hijo de Dios. Y resulta interesante ver que en los últimos versículos, capítulo 15 de Marcos, dice lo siguiente en el verso 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era, ¿qué dice? Hijo de Dios. La portada, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y el final, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y hermanos, es mi oración que al finalizar el libro de Marcos o a medida que lo estudiamos, todos entendamos que Jesús realmente es el Hijo de Dios, unigénito, el Mesías, el Cristo. Y eso es lo que Marcos va a hacer en esta porción. Vamos ahora al versículo 2, que dice lo siguiente, ahí en su Biblia, puede leer, dice el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fíjense, hermanos, cómo sigue el versículo 2. Él dice, como está escrito en Isaías. Marcos quiere conectar el presente con el pasado. Él quiere expresarle a los romanos que el evangelio de Jesucristo no empezó de la nada, no empezó en ese momento. El evangelio de Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es decir, la fe cristiana, queridos hermanos, no tiene solamente 2000 años, tiene miles de años en desarrollo. Jesús es el cumplimiento de Génesis 3:15. Y hermanos, en ese sentido nosotros tenemos una fe histórica, no es una fe que salió de la nada, de que un extraterrestre vino y nos dejó cierto libro, como hay ciertas religiones que se basan en que un extraterrestre vino y les dio un mensaje. Hermanos, la fe cristiana es una fe en el contexto de la historia del Antiguo Testamento. Y Marcos quiere expresarles que la fe de Jesucristo, el Evangelio, inicia con las profecías del Antiguo Testamento. Y esas profecías, dice el versículo 2, están conectadas en que iba a aparecer un mensajero previo a la aparición del Mesías. Y es curioso, hermanos, porque ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿El del Antiguo Testamento? Malaquías del Antiguo Testamento. ¿Y saben cómo termina el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento en Malaquías termina hablando de un mensajero. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y el último versículo dice, en el capítulo 4 de Malaquías, así cierra el Antiguo Testamento. He aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese mensajero, ese nuevo Elías que aparecería, sería nada menos y nada más que Juan el Bautista. Jesús mismo va a confirmar eso en su ministerio, que el Elías del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista tenía el espíritu profético del profeta Elías en el Antiguo Testamento. De manera que, hermanos, tenemos aquí el anuncio, no solo en Malaquías, también en Isaías 40 aparece del mensajero que sería una voz que clama en el desierto, refiriéndose a Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué se necesitaba de un mensajero? Bueno, esto era parte del contexto del primer siglo. Los reyes o emperadores, cuando hacían una visita regia a alguna ciudad, pues enviaban heraldos, mensajeros, que básicamente preparaban el camino de la comitiva real que llegaría
o llevaría al rey. Si había, recordemos que los caminos del primer siglo no eran tan sofisticados como los de ahora. Si había un montículo de tierra, había que quitarlo. Si habían baches, si había un árbol que estorbara, ellos tenían que preparar el camino para que la comitiva del rey llegara sin ningún problema. Esta semana, por ejemplo, pensaba en la muerte de la monarca británica. ¿Recuerdan ustedes la noticia que está ahorita sonando de la muerte de la reina Isabel II? Pues varios dignatarios de diferentes países llegarán a Londres, a la abadía de Westminster, para el funeral de esta reina. Y saben que Londres está ahorita haciendo todos los preparativos para recibir en logística, en caminos, en seguridad, etcétera. Y eso pasa también en nuestro país. Yo no sé ustedes, pero cuando el presidente solía visitar mi pueblo, pues había que hacer los preparativos, ¿verdad? Si habían baches, había que rellenarlos, ¿verdad? Aunque no tenía mucho sentido porque el presidente llegaba en helicóptero. Pero bueno, se pintaban las calles, se adornaban las calles por días antes y su seguridad llegaba un día antes. Y entonces llegaba el presidente. Habían personas que habían preparado el camino. Bueno, esta es la idea de Juan el Bautista, pero en el sentido espiritual. Cuando los reyes humanos llegan a visitar un lugar, hay que mejorar la infraestructura externa. Sin embargo, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores va a visitar Jerusalén, no se trata de arreglar lo externo, dice Juan el Bautista, se trata de arreglar el corazón, lo interno. Y hermanos, qué labor tan grande la que tenía Juan el Bautista. Preparar el corazón de Israel para la venida de Jerusalén. Eso es casi una misión suicida. ¿Saben por qué? Porque Jerusalén tenía fama de apedrear a los profetas. Jerusalén tenía fama de rechazar y matar a los enviados del Señor. Es más, Jesús, en la entrada de Jerusalén, en Mateo 23:37, dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Allí había sido enviado Juan el Bautista. Es decir, era una misión humanamente imposible. Eso es como ir ahorita en este momento a Santa Catarina, Iztahuacán o a Nahualá, donde se están matando entre ellos, a buscar la reconciliación. Así es que Juan el Bautista tenía una tarea difícil, una tarea casi, o mejor dicho, imposible de realizar humanamente hablando. Podría perder la vida. ¿Y sabe qué? Perdió la vida en esta misión, como lo vamos a ver. Ahora, eso nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. ¿Cómo hizo Juan el Bautista para cumplir esta misión? ¿Cuáles fueron las características de su ministerio? Así es que vamos a ir ahora al siguiente versículo, versículo 4, que dice lo siguiente: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Noten, hermanos, cuál fue el enfoque del ministerio de Juan el Bautista. Y dice aquí en el verso 4 en su Biblia: bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Saben una cosa, hermanos? Jamás vemos en todo el Nuevo Testamento hacer un solo milagro a Juan el Bautista. Juan el Bautista no alimentó a más de 5,000 personas. Juan el Bautista no sanó leprosos. Juan el Bautista no fue campaña de milagros la que Juan el Bautista llevó a cabo. ¿Sabe cuál fue el enfoque de su ministerio? Dice el versículo 4, predicaba el evangelio del arrepentimiento. El enfoque del ministerio de Juan fue predicar la palabra de Dios y llamar a las personas al arrepentimiento. Y hermanos, esto es importante porque hoy día, en nuestros tiempos, yo no sé qué pensaría Juan el Bautista, pero el evangelio se ha reducido a simplemente ven y recibe tu milagro. Parece que ese es el mensaje central del evangelio. Curioso, porque Juan el Bautista fue el hombre más espiritual, fue lleno del Espíritu Santo y ni siquiera habló en lenguas. Pero ¿saben qué se enfocó? En predicar la Escritura, porque es, hermanos, la Escritura, no son los milagros, es la Escritura, la palabra de Dios, la que puede cambiar el corazón de las personas. Y Juan el Bautista se enfocó en predicar. Ahora, ¿cuál era el mensaje de su predicación? Volvamos a ver en nuestra Biblia, verso 4. ¿Cuál fue el mensaje? ¿De qué predicaba él? ¿De la prosperidad a lo mejor? ¿De qué predicaba Juan el Bautista? Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? Dice, hermanos.
del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por el río Jordán, confesando sus pecados. Los dos temas de la predicación de Juan el Bautista fue arrepentimiento y confesión de pecado. Y toda la ciudad se agolpaba para escuchar a Juan el Bautista. Hermanos, fue un avivamiento tan grande basado en la predicación de la Escritura. No en los milagros. No llegó Hillsong a dar un concierto en Jerusalén y entonces las multitudes, no había un buen grupo de alabanza. Era la palabra de Dios transformando a todos en Israel. Y creo que debemos volver a ese tema. Dos temas centrales: el arrepentimiento y la confesión de pecado. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un tema acerca de arrepentirnos de nuestros pecados? Acerca de la confesión de pecado. Ese era el contenido de Juan el Bautista. Hermanos, el arrepentimiento es lo que prepara el camino para el mover de Dios. Y el arrepentimiento, hermanos, no es para los inconversos. El arrepentimiento es para los que están allá afuera y para los que estamos aquí adentro. Si usted canta ese himno, pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Si cual hijo que necio pecó, si usted canta pensando ese himno es para los de afuera, usted no ha entendido el evangelio. ¿Sabe usted que Juan no tenía todo el compendio del evangelio? No entendía todo el mensaje. ¿Sabe usted que Juan el Bautista no entendía que Jesús tenía que morir en una cruz? Él no entendía el mensaje completo. Él tampoco entendía que Jesús tenía que venir en una segunda venida. Pero sí entendía algo, hermanos, que para tener una relación correcta con Dios, en primer lugar tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. ¿Y sabe a quién le predicaba esto Juan el Bautista? Se lo predicaba a los fariseos, a los religiosos. Ellos eran los primeros que tenían que arrepentirse. El arrepentimiento es primero para los que estamos hoy sentados aquí en estas bancas. Uno piensa, ay sí, que se arrepienta el presidente, que se arrepientan los pandilleros. No, hermanos, que se arrepientan los cristianos primero, porque somos pecadores. Y el descubrimiento más grande en la vida cristiana es cuando usted y yo descubrimos que somos pecadores. Porque sinceramente, hermanos, somos muy fariseos para juzgar a los que están afuera. Y oramos como aquel fariseo, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y este publicano simplemente se somataba el pecho y decía, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador. Y por eso el mensaje de Juan era chocante para los fariseos y para los líderes religiosos de la época, porque a ellos les llamaba al arrepentimiento. Y cuando un par de fariseos quisieron hacer cola para bautizarse, ¿se recuerda lo que Juan el Bautista les dijo? Generación de víboras, les dijo. Hermanos amados, si hay un sector, si hay una pandilla que debe arrepentirse, es la pandilla de los evangélicos. Porque hemos sido demasiado hipócritas. ¿Sabe qué es lo bueno de las personas que están en el mundo? Que son tal cual. Pero no hay nada que molestó más a Jesús que la hipocresía. Fingir que somos espirituales cuando no lo somos. Y para mí fue verdaderamente impactante el mensaje de Juan, porque es para mí, hermanos, no es para los que están allá afuera. Y confesaban sus pecados. Y sabe que eso era público. Eso no era solamente allí en su corazón. Dice el texto que ellos iban al río Jordán confesando sus pecados. Era una confesión comunitaria. Nosotros nos quedamos simplemente en la confesión individual, Dios y yo, por supuesto. Esa es la única confesión para perdón y salvación. Pero luego la Biblia nos habla de la confesión comunitaria. Cuando yo tengo que contarle a mi hermano con qué estoy luchando, dónde he pecado, para que ore por mí. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Santiago, capítulo 5, verso 16, dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Notaron?
Necesitamos esa confesión comunitaria con alguien maduro, con alguien a quien pueda decirle, mira, estoy pecando en esto, necesito que ores por mí, no para perdón, no para salvación, sino para sanidad. Y es que, hermanos, entre más escondido tengamos el pecado en nuestra vida, más fuerte es. Pero entre más lo saquemos a la luz, más pierde su poder. Más pierde su poder. De manera que entonces ya vimos que el enfoque del ministerio de Juan fue la predicación, no fueron los milagros, y el mensaje de su predicación fue arrepentimiento y confesión de pecado. Ahora veamos la presentación de Juan. Y esto es interesante, cómo iba vestido y qué comía. Busquen su Biblia, versículo 6 ahora de Marcos. Ahora veamos la presentación de Juan, versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. La pregunta, hermanos, es ¿por qué se nos dan los detalles de cómo estaba vestido y qué comía? Porque normalmente en el Antiguo Testamento eso tiene poca relevancia. ¿Qué comía? ¿Cómo se vestía? Pero el texto aquí se toma la libertad de decirnos cómo él estaba vestido. Bueno, algunos dicen, bueno, Juan el Bautista, ¿no? Que estaba a la moda, ¿verdad? Y definitivamente ese vestuario no era la moda. Pero hay una razón espiritual. Juan el Bautista también comía grillos y miel silvestre. Bueno, Juan el Bautista no padecía de colesterol, triglicéridos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Bueno, Juan el Bautista guardaba una dieta fit, podríamos decir, ¿verdad? Pero la razón de esto es algo espiritual. Juan el Bautista evocaba el ministerio del Elías del Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo estaba vestido Elías en el Antiguo Testamento? Vestido de piel de camello y con un cinto de cuero. Exactamente igual que Juan el Bautista. ¿Sabe dónde estaba Elías antes de ser arrebatado en carros de fuego? A la orilla del río Jordán, donde Juan el Bautista también hacía su ministerio. ¿Y sabe dónde hacía su ministerio Elías? También en el desierto, donde Juan el Bautista también está haciendo su ministerio. Es decir, la razón de por qué Juan está vestido así es una razón espiritual. Él quiere que el pueblo de Israel lo identifique como el Elías del Nuevo Testamento. Está vestido igual, en el mismo lugar. La dieta de Juan el Bautista, los estudiosos creen que Juan el Bautista tuvo una dieta de nazareo permanente. Ustedes recuerdan en Números, los israelitas podían hacer un voto de nazareo en que tenían una dieta especial, no se cortaban el pelo, no tocaban ningún muerto por estar consagrado a Dios por 2 o 1 año. Pero Juan el Bautista hizo ese voto permanente toda su vida consagrado al Señor. Hermanos, una gran tarea implica una gran responsabilidad. Ser el precursor del Mesías no era cosa fácil. Juan tenía un llamado radical y por lo tanto tenía un estilo de vida radical. ¿No le parece a usted que la dieta de Juan el Bautista le vendría muy bien a muchos pastores? ¿Usted se imagina que llegáramos con Juan a decirle, Juan, es que pastor sin panza no da confianza? Juan, atrás de la dieta, abrazó una vida sobria, sencilla, sin excesos. ¿Sabe por qué nos enfermamos nosotros? Porque vivimos una vida de excesos. Así es que Juan el Bautista era una voz que clamaba desde su vestuario, desde su dieta. Toda la vida de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento, a abrazar una vida sencilla, una vida sobria. Y eso es lo que hace en esta presentación. Entonces ya vimos el enfoque de su ministerio, ya vimos su mensaje, ya vimos su presentación. Ahora vamos a ver los frutos de su ministerio y vean ustedes en su Biblia, versículo 5, ¿cuáles eran los frutos? Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¡Wow! Toda Jerusalén, toda la provincia de Judea. Hermanos, ¿usted se imagina toda la nación buscando? Juan el Bautista era una novedad, era un escándalo, era un impacto. ¿Sabe por qué? Habían pasado 400 años sin que Israel conociera a un profeta.
Esa página en blanco que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son 400 años de silencio. Así es que el pueblo ve resurgir después de 400 años, una vez más, a un profeta del Señor. Y Juan el Bautista causó un gran despertar espiritual, no por la oratoria de Juan el Bautista, sino por la llenura del Espíritu Santo. Y es que, hermanos amados, Juan el Bautista pudo hacer lo que la religión organizada no pudo hacer, lo que los fariseos no pudieron hacer por 400 años, lo que los escribas no pudieron hacer por 400 años. El Espíritu Santo lo hizo. Ninguna religión va a traer despertar espiritual, pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre a través de su palabra, hermanos, ocurre un avivamiento. Y saben, 3 cosas ocurren en un avivamiento. En primer lugar, los cristianos somnolientos despiertan, los cristianos nominales se convierten y los paganos más difíciles vienen a Cristo Jesús. ¿En qué rubro está usted? ¿Está entre los cristianos somnolientos? Pues es hora de despertar. ¿Está entre los creyentes nominales? ¿Saben qué es un creyente nominal? Es alguien que asiste pero no existe. ¿O está entre los paganos más difíciles? Pues eso fue lo que ocurrió con la venida del Espíritu Santo, con un hombre lleno del Espíritu Santo. Toda Jerusalén. No había milagros, no había grupo de música. Y a veces nosotros pensamos crear un avivamiento a través de cruzadas de milagros, a través de ¿qué necesitamos para un avivamiento? Bueno, traigamos a un grupo de música conocido. Todas esas cosas son formas de maquillar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no necesita maquillaje. ¿Qué necesita? Corazones dispuestos, humildes. Y por eso nos lleva al tercer encabezado y último de esta mañana, la filosofía de Juan el Bautista. Vamos a los últimos 2 versículos, versículos 7 y 8. La filosofía de Juan el Bautista. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos amados, Juan dirigió a las personas a Jesús, no a sí mismo. Necesitamos más predicadores que se pongan en la sombra para que sea Jesús el que brille. Juan el Bautista dijo: no me vean a mí, yo solo estoy preparando porque viene otro que realmente es el que deben esperar, el poderoso, que ni siquiera soy digno de desatar. Vean, hermanos, Juan el Bautista fue el más grande porque supo ocupar el lugar más bajo. Ni siquiera se atrevía. ¿Saben que los esclavos debían servir a sus amos? La única cosa en lo que un esclavo estaba libre era de desatarle la correa o quitarle los zapatos. Y Juan el Bautista dice: yo ni siquiera soy digno de desatar. O sea, Juan el Bautista nunca se iba a atrever a reclamarle a Jesús, a declararle a Jesús, a exigirle a Jesús. Él se colocó, él tenía un pensamiento de sí mismo humilde. Ahora, este gran avivamiento que fue creado por el Espíritu Santo a través de Juan el Bautista empezó a incomodar a las autoridades religiosas de la época. Cuando hay un avivamiento del Espíritu Santo, pues la religión organizada es incomodada. Y ¿sabe qué? Mandaron una comitiva para interrogar a Juan el Bautista. No para alentarle, no para qué bueno que las personas se están arrepintiendo, ¿verdad? No, mandaron una comitiva para investigar. ¿Y tú quién eres? ¿Verdad? Ahora, Juan el Bautista, hermanos, era un hombre que estaba en el ojo del huracán. Todo Israel tenía sus ojos puestos en Juan el Bautista. Y aquí nos da una gran lección Juan el Bautista. ¿Cómo manejó Juan el Bautista la fama? ¿Qué haría usted en los zapatos de Juan el Bautista? Todo el mundo está viniendo.
¿Qué haría usted en los zapatos de Juan el Bautista? ¿Cómo manejar la fama? Bueno, Juan el Bautista nos va a dar una gran lección. Envían una comitiva para preguntarle a Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, lo tenemos aquí en la pantalla. Fíjense lo que sucede. Esta comitiva en Juan capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Fíjense las preguntas que le hacen. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Juan el Bautista podía decir: diste en el clavo, mano. Yo soy. ¿Sabe usted que solo de 2 personas la Biblia anticipa el nacimiento? De Jesús y de Juan. Eso no es poca cosa. Pero ¿sabe qué? Juan dijo: no, tampoco. O sea, Juan no se la llevaba del Elías del Nuevo Testamento. Era humilde. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: tampoco. No, no lo soy. No soy Elías, no soy el profeta. ¿Sabe usted todos los méritos que podía sacar Juan el Bautista ahí como currículum? Él podía decir: ¿sabes quién es mi papá? Mi papá es Zacarías. Mi papá es sacerdote. ¿Y sabes quién me puso el nombre? Un ángel. ¿Y sabes que yo soy un milagro? Porque mi madre era estéril y no podía tener hijos. Pero Dios hizo que mi madre quedara embarazada y mi papá no creyó y el ángel me lo puso mudo hasta que yo nací. Y Juan el Bautista pudo empezar a narrarle todo su currículum. Pero es impresionante que Juan el Bautista dice: no, no soy eso, no, no soy aquello. Jesús mismo diría de Juan, imagínense usted, Jesús mismo diría de Juan: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Sabe qué podía decir Juan el Bautista? ¿Quién soy yo? Preguntarle a Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Sabes quién bautizó a Jesús? O sea, Juan el Bautista tenía mucho que decir, hermanos. ¿Usted se imagina a Juan el Bautista platicando con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo diciendo: si alguno tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Juan el Bautista fácil le diría: ¿qué decís, Pablo? ¿Tú sabes a qué edad nací yo de nuevo? ¿Ustedes saben a qué edad Juan el Bautista nació de nuevo? Dice la Biblia que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, el tipo nació de nuevo antes de nacer de su madre. Pero ¿sabe? En lugar de responder con todo ese currículum, Juan el Bautista le responde lo siguiente. Le dijeron: pues entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Wow. Yo simplemente soy una voz. Juan el Bautista, su filosofía de vida era conectar a las personas con Jesús, no con él. ¿No es cierto que hoy vemos a los grandes predicadores y parece que la gente tiene más puestas sus ojos en ellos que en Jesús? Es imposible estudiar a Juan el Bautista y no sentirse avergonzado de cómo nosotros preferimos presentarnos con nuestros méritos personales en lugar de darle la gloria a Jesús. Juan el Bautista fue el más grande, dijo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque supo ocupar el lugar más bajo. Por el contrario, todos nosotros, hermanos, estamos enfermos de grandeza. ¿Qué nos enseñan desde niños? Mijo, estudie para que sea grande. Y crecemos de adolescentes enfermos de grandeza porque queremos el mejor carro, la mejor casa, la mejor esposa, la mejor etcétera.
Juan el Bautista no. Él siempre dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y por eso nos cuesta entender el mensaje de la Biblia, porque estamos tan enfermos de grandeza, de querer ocupar el primer lugar. ¿No le parece interesante que Jesús, teniendo el primer lugar, teniéndolo todo, eligió el peor lugar para nacer, la peor aldea para vivir, la peor familia para crecer, a los peores discípulos para tener y la peor manera de morir, mientras que nosotros estamos buscando lo mejor? Juan el Bautista es una voz que sigue llamándonos a usted y a mí al arrepentimiento. Pero quiero terminar hablando de la gran diferencia entre Juan el Bautista y el profeta Elías. Porque ya vimos que comían lo mismo, estaban en el mismo lugar, estaban vestidos de lo mismo. Pero ¿sabe cuál fue la gran diferencia entre Elías y Juan el Bautista? Fue la forma en que se fueron de este mundo. A Elías en el Antiguo Testamento llegaron unos carros de fuego y se lo llevaron al cielo. A Juan el Bautista llegaron unos carros llenos de soldados romanos para meterlo a la cárcel. Yo siempre me he preguntado si Juan el Bautista no pensaba que Dios lo iría a rescatar en un carro de fuego al igual que Elías. Después de todo, él era el mensajero, ¿no es cierto? Y estando en ese periodo de la cárcel, Juan el Bautista tuvo dudas. La Biblia es brutalmente honesta con sus siervos. Dice lo bueno y dice lo malo. Hasta un hombre lleno del Espíritu Santo puede dudar. Y en Lucas, Juan el Bautista le manda a preguntar, estando en la cárcel con sus discípulos, le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista no entendía todo el mensaje. Él, como los demás judíos, esperaba que Jesús venciera a los romanos e instaurara el reino allí y en ese momento. Y Juan el Bautista en la cárcel decía, no veo esto. Le manda a preguntar a Jesús, Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y Jesús le manda a decir, no lo manda a sacar. Jesús le dijo, díganle a Juan el Bautista que los ojos ven, los ciegos oyen, los cojos saltan. Es decir, el reino se está cumpliendo. Pasados unos días, la hija de Herodías, esposa de Herodes, hizo un baile y pidió como regalo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y se la llevaron. Y este gran hombre de Dios terminó decapitado por el capricho de una chica que hizo un baile. ¿Sabe por qué Juan el Bautista fue grande? Porque supo ocupar el lugar más bajo. Y después de 2000 años seguimos hablando de Juan el Bautista. ¿Qué nos enseña Juan el Bautista? Número 1, Juan el Bautista nos enseña a menguar para que Jesús pueda crecer en nuestra vida. A ponernos a la sombra para que la luz de Jesús brille en todo su esplendor. Y Juan el Bautista fue el más grande porque ocupó el lugar más bajo. Juan el Bautista fue humillado aquí en la tierra, pero exaltado en los cielos. Hermanos, es mi deseo que la vida de Juan el Bautista siga llamándonos al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Por ser fieles al Señor, no espere usted que le va a venir prosperidad. Por ser fiel al Señor puede que le quiten la cabeza. La única manera de que usted le vaya bien, hágase amigo del mundo. No se identifique como cristiano. No se congregue. Siga su vida. Le irá bien.
Pero si usted quiere ser una voz también que clame en el desierto, el que quiera vivir piadosamente, dice la Escritura, padecerá persecución. Gloria a Dios por la vida de Juan el Bautista. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana. Amado Padre, es imposible, Señor, no incomodarnos cuando estudiamos la vida de este gran hombre tuyo. Juan el Bautista fue fiel hasta la muerte. Perdónanos, Señor, cuando queremos ponernos nosotros en primer lugar. Cuando buscamos grandezas. Y nos conformamos con poco, Señor, con las cosas pasajeras de este mundo en lugar de anhelar lo mejor, tu reino, tu gloria y a Jesús. Jesús es lo mejor que puede pasarnos en este mundo. Por favor, Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a no seguir en el mismo estilo de vida, perdónanos, Señor, por ser tan necios, tan tercos, Señor, con nuestros ojos únicamente en lo que ven estos ojos humanos. Y olvidamos las cosas eternas, Señor. Pedimos perdón, Señor, como evangélicos, como cristianos. Perdónanos por ser fariseos. Perdónanos por ser carnales. No queremos una religión, Señor. Anhelamos un despertar espiritual provocado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, toca nuestros corazones, Señor.